Pues efectivamente mi novela se llama Ni siquiera los muertos, ha sido editada por Sexto Piso y lo que cuenta, a grosso modo, es un viaje del protagonista, que es un conquistador español pobre en el siglo XVI, a quien le encargan que vaya en busca de un indio renegado que se ha ido a predicar una versión propia del cristianismo al norte del México conquistado en aquel momento. Y lo curioso de la novela es que según se desplaza hacia el norte, se acelera el tiempo. De tal modo que lo que vamos a tener es un viaje desde el México del siglo XVI hasta la frontera, el muro de Trump en el siglo XXI. Tendemos a imaginar los conquistadores como personas poderosas, adineradas, que hicieron muchísimo oro en las Indias, cuando lo cierto es que, por supuesto, hubo conquistadores que hicieron muchísimo oro, pero la mayoría, como sucede en todas las épocas, fueron allí a morir y a sangrar por nada. Entonces lo que me interesaba era un personaje que tuviera precisamente lo peor y que al mismo tiempo hubiera intentado acercarse al mundo indígena. Al fin y al cabo su esposa es indígena, pero no se siente cómodo ni en un lugar ni en otro. Se le desprecia como español porque no termina de tener dinero, pero por otro lado no es plenamente un indígena tampoco. Como ciertos elementos tienden a repetirse en unas épocas y otras, cambian los ingredientes a veces, cambia un poco la disposición o la jerarquía de esos elementos, pero en realidad tenemos motivos que se repiten. Tenemos los migrantes hoy que se dirigen en la bestia hacia Estados Unidos buscando un mundo mejor, pero en el siglo XVI teníamos a los españoles que no eran sino otros migrantes, casi siempre pobres, que intentaban buscar prosperidad pues, a través de la conquista, ¿no? Y tenemos también otros motivos que se repiten, como el ejercicio de la opresión, el dominio sobre el débil, y es otro de los elementos que se van repitiendo una y otra vez con diferentes acentos a lo largo de la historia de México, del mundo y de la novela. La irrupción del coronavirus afectó mucho al libro y afectó también mucho mi estado de ánimo. Pues como bien sabes, la escritura de una novela de estas dimensiones pues implica 2 o 3 años de trabajo. Y ocurrió que mi novela salía al mercado el 9 de marzo y, si no recuerdo mal, el confinamiento empezó en España el 14. Con lo cual lo que tuvimos es que el libro estuvo en escaparates precisamente en los momentos en los que las librerías estaban cerradas, no había ninguna manera de acceder al libro. Empezaron a salir reseñas en España precisamente en la época en la que nadie compraba los periódicos. Entonces yo sentía, pues de alguna manera me sentía muy defraudado por la situación. Obviamente no es lo peor que estaba sucediendo en el país, pero dicho esto, también está bien decir que el libro ha sobrevivido mucho mejor de lo que yo creía a estas circunstancias tan negativas, que han surgido otras opciones. Bueno, pues por ejemplo, estoy aquí hablando contigo, ¿no?, a través de un medio digital que quizás en otra ocasión pues no habría sucedido, de tal modo que, bueno, pues esperemos que este nuevo formato de libro, que por supuesto perjudica en muchos sentidos al mundo de la producción literaria, al menos también nos dé ciertas ventajas y nos permita llegar a lectores que de otra manera quizás no se desplazarían a un festival o una feria y están aquí escuchando esto.